Mis hermanos, imaginemos por un momento que somos expertos en preparación de alimentos y también en higiene de alimentos. Y por lo tanto, una empresa que está estableciendo nuevos restaurantes, nos contrata para que le demos capacitación a todos los empleados que él está contratando para esos restaurantes y que nosotros les enseñemos a preparar alimentos y también las normas de higiene. Pero resulta que van a establecer un nuevo restaurante en Europa y nos informan que tendremos que ir a capacitar a todos esos empleados que ya están contratando ahí. Y quieren que los capacitemos mínimo un mes para dejarlos bien preparados. Y como no conocemos Europa, decimos, pues está bien, nos vamos a ir a aventar un buen tiempo para allá. Sin embargo, por otro lado, el irnos a esa capacitación nos va a obligar a dejar a nuestra familia. Y resulta que en la colonia donde vivimos, últimamente se han estado registrando varios robos con violencia. Y esto, mis hermanos, nos va a traer una gran preocupación, sobre todo porque estamos hablando de irnos un mes fuera de casa. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué haríamos en este supuesto? Que tenemos que irnos y dejar a la familia cuando sabemos que la cosa está crítica en nuestra colonia. Estoy seguro, mis hermanos, que si somos cristianos y este viaje es indispensable, lo que haríamos es poner a nuestra familia en oración para que el Señor le dé protección en el tiempo de nuestra ausencia. Porque como cristianos siempre le presentamos al Señor nuestras cargas, ¿o no es así? Ahora, mis hermanos, en este mismo sentido, cuando Jesús sabía que tendría que dejar a sus discípulos en un mundo hostil y lleno de pecado, también le presenta al Padre en oración a sus discípulos para que los guarde en su nombre. Y esto es lo que estaremos viendo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta delante del Padre en una oración y todo el capítulo 17 habla de esa oración de Jesús. De hecho, esta oración que Jesús va a presentar aquí en el capítulo 17 al Padre es la única registrada en toda la Escritura donde Jesús abre su corazón para que nos demos cuenta cuánto nos ama, pero de igual forma para dejarnos ejemplo de una vida en dependencia del Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, mis hermanos, en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, que vamos a iniciar el día de hoy, estaremos tocando al menos 6 peticiones que Jesús le presenta al Padre. Y estas son, en primer lugar, Jesús empieza pidiéndole al Padre por sí mismo. Y esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 5. Después, en segundo lugar, en los versículos 6 al 8, Jesús le presenta al Padre a los que han guardado su palabra. En tercer lugar, en los versículos 9 al 16, Jesús le ruega al Padre por sus discípulos y no por el mundo. En cuarto lugar, en los versículos 17 al 20, Jesús le pide al Padre que sus discípulos sean santificados en la verdad. En quinto lugar, en los versículos 21 al 23, Jesús le pide al Padre por la unidad de sus discípulos. Y en sexto lugar, en los versículos 24 al 26, Jesús le pide al Padre que donde Él esté, sus discípulos también.
Estos serán los 6 puntos que estaremos tocando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dentro de esta oración que Jesús le hace al Padre. Sin embargo, mis hermanos, el día de hoy solamente vamos a estar tocando nuestro primer punto, cuando Jesús ora al Padre por sí mismo. Así que con esto en mente, les invito a ir al texto base, a Juan capítulo 17, pero como es una sola oración de Jesús, le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Juan 17, a partir del versículo 1 nos dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El título que le hemos dado a este primer punto de la enseñanza es: glorifica a tu Hijo para que te glorifique. Oremos. Bendito Dios, nos encontramos ante esta oración de nuestro Señor Jesucristo.
Te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella, que aprendamos, que podamos ver aquellas cosas que tú querías que nosotros como iglesia viéramos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das espiritualmente de estar ahí mirándote en la oración, percibiendo tu sentir, sabiendo que tú estabas próximo a ser crucificado. Así que, mi Señor, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo utilice tu palabra, que penetre en nuestro corazón y nos dé enseñanza. Así que en tus manos ponemos este servicio y te pido, Señor, que me utilices como un siervo inútil para edificar a mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús y bajo su autoridad. Amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, el apóstol Juan inicia este capítulo diciendo, estas cosas habló Jesús. Ahora, ¿cuáles son las cosas de las que Juan está mencionando aquí? Y estas son, mis hermanos, todas las que Jesús comenzó a hablar desde el capítulo 13, cuando está reunido con sus discípulos en el aposento alto para tener la última cena con ellos y de igual forma sus últimas enseñanzas. De hecho, si ustedes observan y van al capítulo 13 del Evangelio de Juan, van a observar que inicia diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Aquí es donde Jesús les lava los pies a sus discípulos para dejarles ejemplo del servicio, donde también les dice que uno de ellos lo iba a entregar. Y sabemos que este fue, de hecho la Escritura lo menciona, Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús después presenta su mandamiento, el cual consiste en amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Entrando al capítulo 14, Jesús presenta o se presenta como el único camino al Padre cuando dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Pero también les aclara que Él, aunque se va a ir, no los va a dejar huérfanos. Por eso le va a rogar al Padre que les dé otro consolador para que esté siempre con ellos. Y sabemos que este consolador es el Espíritu Santo. Entrando al capítulo 15, Jesús se presenta metafóricamente como una vid verdadera, pero también le dice a sus discípulos que ellos son la vid, o más bien son los pámpanos de esa vid. Sin embargo, también les aclara que todo aquel que no permanece en él será echado fuera, se secará, lo recogerán, lo echarán en el fuego y arderá. Pero si permanecen en él, llevarán mucho fruto. Después trata el tema del aborrecimiento que sus discípulos experimentarán en el mundo, porque como el mundo aborreció a Jesús, también a ellos los van a aborrecer. Entrando al capítulo 16, Jesús toca el tema de la venida del Espíritu Santo, quien dice que vendrá al mundo a convencerlo de pecado, y esto es por cuanto no creen en Él, de justicia por cuanto va al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y termina el capítulo 16 tratando el tema que vimos la semana pasada, cuando dice que la tristeza se convertirá en gozo. Estas son las cosas
que Jesús habló en el contexto del capítulo 17 y son las que el apóstol Juan menciona al inicio del capítulo 17 cuando dice estas cosas habló Jesús. Está hablando de ese contexto. Sin embargo, después de esto, el apóstol Juan nos dice que Jesús levantó sus ojos al cielo. Y aquí es donde Jesús entra de lleno a su oración con el Padre cuando dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí es donde ya entramos a nuestro punto central de la enseñanza, porque Jesús ora al Padre por sí mismo. Sin embargo, mis hermanos, Jesús está haciendo esta oración en el contexto de que la hora había llegado. Y esto es, mis hermanos, porque Jesús sabía que dentro de unas pocas horas sería arrestado en un huerto. De hecho, es un huerto que estaba llamado Torrente de Cedrón, como Juan lo menciona al inicio del capítulo 18, cuando dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del Torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y es en este huerto donde Judas el traidor se presenta con una compañía de soldados, de alguaciles, de los principales sacerdotes. Dice que vienen con linternas, con antorchas y con armas para arrestar a Jesús, como se menciona en el versículo 3 del capítulo 18. Sin embargo, esto pasó después que Jesús salió con sus discípulos del aposento alto, donde tuvieron la última cena y las últimas enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Está apuntando a eso. Y después de esto, Jesús hace su primera petición al Padre cuando le dice, glorifica a tu Hijo. Ahora, ¿qué significa esto de glorifica a tu Hijo? Para entenderlo, necesitamos saber primeramente lo que significa la palabra glorifica en su original. Y esta palabra, de acuerdo con el griego, significa honrar o alabar. Y por lo tanto, Jesús le está pidiendo al Padre honra o alabanza. Sin embargo, mis hermanos, aquí es importante tener presente que Jesús está haciendo esta petición al Padre como hombre. Porque recordemos que Jesús tenía dos naturalezas. Está la divina, la que tenía en la eternidad, cuando moraba junto al Padre, y también está la terrenal, cuando se hizo hombre. Sin embargo, en relación a su naturaleza divina, el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Lo cual quiere decir que Jesús, siendo Dios, se despojó, y esto significa que se vació de su naturaleza divina para tomar una naturaleza humana. Por ese motivo nació como hombre, aunque sin pecado. Y por lo tanto, Jesús en toda su obra terrenal la hizo con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de Dios. Por ese motivo Jesús no inició su obra en la tierra hasta que fue bautizado, porque allí en el bautismo fue cuando descendió el Espíritu Santo a su vida para que pudiera obrar en el poder de Dios. Y de hecho, mis hermanos, nosotros como iglesia, el día de hoy, también podemos obrar en el poder de Dios. Pero lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo para poder salir adelante con ciertas cosas con las que estamos luchando. Por ejemplo, los que tienen problemas con el alcohol, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden controlar ese vicio, incluso dejarlo.
Lo mismo pasa con los que tienen problemas de integridad o tienen problemas con la codicia. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos controlar esos pecados y también dejarlos. La realidad, mis hermanos, es que el Espíritu Santo nos ayuda y nos da el poder de Dios para poder vencer nuestra carne. Porque el mal no está allá afuera. El mal empieza acá adentro a operar. Y necesitamos controlarlo. Y en esto nos ayuda el Espíritu Santo para poder avanzar. Sin embargo, por otro lado, el Espíritu Santo también nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios para que obremos de acuerdo con los propósitos de Dios, los que Él estableció en su palabra. Esto independientemente de que vivamos en un mundo caído. Viene el Espíritu Santo y nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios. Lo que Él estableció nos los muestra, nos lo enseña y nos da el poder de Dios para avanzar y salir adelante. Pero el punto es, mis hermanos, que Jesús, aunque obró con el poder del Espíritu Santo, cuando le hace esta petición al Padre, Él no está haciéndola como Dios, sino como hombre, cuando le pide ser honrado o alabado. Y esto es porque Jesús sabe que el Padre que está en los cielos es el único que puede darle esa honra o alabanza que Él está pidiendo en oración. Y de hecho, mis hermanos, el Padre le dio contestación a esta petición de Jesús una vez que Jesús como hombre muere en la cruz, como el médico Lucas lo menciona en Hechos capítulo 3, versos 13 al 15, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta es la glorificación que Jesús como hombre le está pidiendo al Padre, porque sabe que su muerte en la cruz se aproxima, donde por cierto experimentaría toda la ira de Dios por el pecado del hombre. Porque aunque Jesús era santo y sin mancha, en la cruz fue hecho pecado, como el apóstol Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, aquí es importante mencionar que cuando la Escritura dice que por nosotros lo hizo pecado, esto no significa que Jesús se haya vuelto pecador, sino más bien porque cargó en su cuerpo todos nuestros pecados para recibir el juicio de Dios que nosotros merecíamos. De esto ya se había profetizado por medio de Isaías, en Isaías 53:6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso también el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús, mis hermanos, conocía esto, sabía que iba a experimentar todo esto, y aparte él tenía que cumplirlo para que pudiera ser glorificado, pero tenía que cumplirlo como hombre. Y como Jesús lo cumplió, el Padre lo glorificó resucitando de los muertos y dándole un nombre que es sobre todo nombre, le dio honra.
Pero por otro lado, regresando a la oración de Jesús, podemos ver que Jesús tenía un propósito en esta petición, cuando le está pidiendo ser glorificado. Y este propósito se menciona en la segunda parte del versículo 1, cuando Jesús dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti, es decir, te honre o dé alabanza. De hecho, mis hermanos, esto Jesús ya lo había mencionado cuando estaba con sus discípulos después de haberle lavado los pies, y también donde les afirma que uno de ellos lo iba a entregar. Y aquí es donde Jesús toca este punto de la glorificación. Se los vamos a poner en la pantalla. En Juan 13, 31 y 32 nos dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto nos enseña que Jesús siempre tuvo en mente glorificar al Padre, pero para hacerlo, Él tenía que ser obediente. Y esto es algo fundamental, porque si un padre le da una instrucción a un hijo y el hijo lo desobedece, obviamente no le dará honra, sino deshonra. Pero si el hijo obedece, claro que le va a dar honra al Padre. Por ese motivo Jesús fue obediente y terminó la obra que el Padre le había dado, como lo veremos un momento más en el versículo 4, cuando Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fue obediente. Y es por eso que Jesús tenía ese propósito de glorificar al Padre por medio de su obediencia, porque él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. De hecho, por ese motivo, antes de ser arrestado, cuando Jesús está orando en Getsemaní, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la única forma de glorificar al Padre era haciendo su voluntad. Y bajo este contexto, Jesús continúa su oración diciendo en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Ahora, si observan, mis hermanos, Jesús aquí está utilizando dos verbos pasados. Y esto es importante considerarlo, porque esto nos habla de algo que Dios el Padre ya había hecho. Ahora, el primer verbo pasado se menciona cuando Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Aquí el dado es el verbo pasado, lo cual quiere decir que Jesús ya había recibido del Padre una potestad sobre toda carne. Sin embargo, la palabra potestad aquí se refiere a una autoridad como la que tiene un gobernante. Y esa es la autoridad que Jesús recibió del Padre. Y de hecho, por ese motivo, nosotros como iglesia decimos que Jesús es nuestro Señor porque Jesús nos gobierna desde los cielos. Sin embargo, esta potestad que Jesús recibió del Padre, la tuvo desde aquí, desde el momento que estuvo en la tierra. Por ese motivo el apóstol Juan dijo en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto también nos habla de la autoridad que Jesús recibió del Padre porque le entregó todas las cosas. Ahora, el segundo verbo pasado que se menciona en el versículo 2 es cuando Jesús dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí el diste es el verbo pasado. Y por lo tanto, esto quiere decir que Jesús le va a dar vida eterna a todos aquellos que el Padre ya se las había dado. Es como si nos dijeran, mira, toma esta tarjeta de crédito, vete al mercado, compra suficiente provisión y ve a las familias que te pongo en esta lista y entrégales para que no les falte provisión.
De igual forma, mis hermanos, estoy seguro que Jesús tenía una lista de las personas a las que le daría vida eterna, porque la Escritura también nos habla del libro de la vida, donde están todos los nombres de aquellos que van a recibir o que recibieron ya la vida eterna. Sin embargo, mis hermanos, este registro lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se hizo dioses de oro, la Escritura dice lo siguiente en Éxodo capítulo 32, versos 31 al 33. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que está escrito. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés que el que peque contra él lo va a raer, es decir, lo va a borrar de su libro. Ahora David en el Salmo 69 dijo lo siguiente, se los ponemos en la pantalla. Salmo 69, 27. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí se menciona más específicamente como un libro de los vivientes. Sin embargo, si nos vamos al Nuevo Testamento, también Jesús hace referencia a este libro. Por ejemplo, cuando le dio su mensaje al apóstol Juan para la iglesia de Sardis, le dice lo siguiente, se los ponemos en la pantalla. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es claro que la Escritura, mis hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos habla de un libro de la vida donde están escritos aquellos que el Padre ya les dio a Jesús para que Jesús les diera vida eterna. Sin embargo, mis hermanos, esta lista ya había sido asignada por el Padre incluso desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Se los ponemos en la pantalla. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es claro, mis hermanos, que la salvación y la vida eterna se determinaron en la eternidad. Por eso Jesús dice en el texto base: para que dé vida eterna a todos los que le diste, los que ya les había dado el Padre. Ahora, por otro lado, si somos de los que están en esa lista o en el libro de la vida, es importante entender que en Cristo estamos seguros, como Jesús mismo lo dijo en Juan 10, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura en Juan 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Se observan, mis hermanos, aquí Jesús nos aclara dos cosas. La primera es que si somos parte de las ovejas de Jesús, vamos a escuchar su voz y le vamos a seguir. Sin embargo, les pregunto, como ovejas de Cristo, ¿cómo escuchamos ahora su voz? ¿Será de una forma audible? ¿Será por medio de una visión o es por medio de su palabra? Es claro, mis hermanos, que es por medio de su palabra, porque ahí están todas las instrucciones que Cristo quería que nosotros tuviéramos. Y de hecho, mis hermanos, ya no ocupamos más
porque con lo que Dios nos reveló, nos dejó en su palabra, es más que suficiente para ocuparnos los que nos resta de vida. Ahora, lo segundo que Jesús nos dice en el texto que tenemos aquí en la pantalla es que si nos da vida eterna, no vamos a perecer jamás, porque nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Pero miren lo que dice el versículo 29. Dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién dice? Del Padre. Lo cual quiere decir que estamos tanto en las manos del Padre como las del Hijo, y esto nos habla de seguridad de salvación. Sin embargo, hay quienes piensan y enseñan que esto no es cierto, porque dicen que la salvación se pierde, y si eso fuera verdad, entonces Jesús es un mentiroso, por decirnos que nadie nos va a arrebatar de su mano. Yo en lo personal creo que Jesús no es mentiroso, y espero que los que están aquí también lo piensen, porque lo que Jesús dice, Él lo hace, porque Él no es mentiroso. Ahora, por otro lado, como iglesia debemos entender que la salvación y la vida eterna no dependen de nuestras obras, sino de la obra de Dios en Cristo, porque Cristo recibió toda la autoridad del Padre para darle vida eterna a los que el Padre ya le había dado, como dice nuestro texto base al final del versículo 2. Sin embargo, Jesús también nos aclara lo que significa la vida eterna o tener vida eterna. Versículo 3, donde nos dice, ahí en el texto base, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto nos enseña, mis hermanos, que si una persona no conoce al Padre y de igual forma al Hijo que fue enviado por el Padre, no tiene vida eterna. Porque la vida eterna consiste en conocer al Padre, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que fue enviado por el Padre. Sin embargo, mis hermanos, aquí es importante tener presente un contexto en el primer siglo, sobre todo en el pueblo de Israel. Porque los judíos no se relacionaban con Dios como si fuera su Padre. Porque para los judíos, Dios era tan sagrado que incluso ni su nombre mencionaban. Por ese motivo sustituyeron el nombre de Yahweh, el tetragrama, por Adonai, para referirse a Dios como un Señor. Sin embargo, esto lo hicieron porque no querían tomar el nombre de Dios en vano, basado en lo que el Señor les dejó en Éxodo 27, donde dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y se cree que muchos judíos nunca mencionaron el nombre de Dios por miedo a tomarlo en vano. Y de hecho, mis hermanos, tenían el testimonio en la ley de un judío que era de madre israelita y padre egipcio, el cual cuando tuvo una riña con un israelita, este blasfemó el nombre de Dios, como se menciona en Levítico, capítulo 24, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí en los versículos 10 al 12. En aquel tiempo, un hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llama Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Ahora, si observan, aquí no se menciona el nombre de Dios, solo se dice que blasfemó el nombre, porque no lo querían mencionar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante esta situación? Esto lo encontramos en los versículos 13 al 16, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la escritura,
Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, si el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Este era un contexto que los judíos tenían. Por ese motivo no mencionaban el nombre de Dios para no tomarlo en vano. Sin embargo, ¿qué pasa en el primer siglo? Viene Jesús y le dice a los judíos que es su Padre. Y esto los judíos, sobre todo los religiosos, lo tomaron como una blasfemia. Por ese motivo también lo querían apedrear, como ese judío que está allí en Levítico capítulo 20, que era padre de un padre egipcio y de madre israelita. Miren cómo presenta el apóstol Juan esta situación de los judíos hacia Jesús. Se los ponemos en la pantalla. Juan 10, versículos 31 a 32 nos dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ella me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo cual quiere decir que para estos judíos religiosos, Jesús había blasfemado el nombre de Dios al decir que era su Padre. Por ese motivo lo querían apedrear. Hoy te estás haciendo igual a Dios y tú eres hombre. Estás tomando el nombre de Dios en vano y te vamos a apedrear. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todas estas amenazas que Jesús tuvo del pueblo de Israel, nunca dejó de afirmar y enseñar que su Padre era Dios. Y de hecho, mis hermanos, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñenos a orar, Jesús les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por ese motivo, mis hermanos, hoy en día nosotros como iglesia también cuando oramos al Padre, basado en las enseñanzas que nos dejó Jesús. Sin embargo, en el primer siglo, esto era algo totalmente nuevo para los judíos. Incluso lo tomaban como blasfemia. Por ese motivo Jesús les habló a los judíos del Padre para que conocieran al único Dios verdadero y de igual forma que conocieran a Jesús, a quien el Padre había enviado. Y por lo tanto, si una persona, sea en el primer siglo o incluso en nuestros días, tiene este conocimiento, eso significa que está en vida eterna, porque la vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado nuestro Padre. Entonces, cuando vemos el panorama en el contexto, nos damos cuenta que Jesús se la vio difícil, pero tenía que decir lo que era la vida eterna. El Dios verdadero, mi Padre, tienen que conocerlo. Ahora, después de esto, Jesús continúa diciendo en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora, si observan, mis hermanos, Jesús aquí está haciendo referencia a la obra que el Padre le había encargado que hiciese. Y entendemos por el contexto que esta obra era dar vida eterna a todos los que el Padre ya le había dado, como se menciona en el versículo 2. Y por lo tanto, cuando Jesús le da cumplimiento en obediencia a la obra que el Padre le había encargado, lo glorifica. Es decir, le da honra o alabanza. Por eso dice, te he glorificado en la tierra. Como también se menciona en la primera parte del versículo 4.
Ahora miren cómo traduce este versículo 4, la Nueva Traducción Viviente, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, esto, mis hermanos, nos deja una gran enseñanza, porque si Dios nos da una tarea como sus hijos, debemos ocuparnos en ella para honrarle o alabarle como Jesús lo hizo. Por ejemplo, si Dios te dio el don de servicio, sírvele, sea en la iglesia o fuera de ella. Si te da el don de la administración, administra todo lo que el Señor ponga en tus manos. O si te levanta como predicador, predica su palabra. Si esto hacemos, mis hermanos, también le estaremos dando glorificación a Dios, es decir, honra o alabanza. Pero desafortunadamente, muchas veces somos infieles o irresponsables a la tarea que el Señor ya nos dio. Porque muchos solo quieren los beneficios que el Señor nos otorga, como es el caso de la vida eterna. Yo nomás quiero la vida eterna. Pero hacemos caso omiso al cumplimiento de la tarea que el Padre ya nos ha dado. Por ejemplo, si nos da el don de servicio, venimos a la iglesia y solo estamos sentados cuando hay muchas cosas que requieren de nuestro servicio. O si nos da el don de administración, no administramos y decimos, pues hay que se encarguen otros. Y lo peor aún es que si nos ha puesto a predicar su palabra, en lugar de ser fieles y predicar su palabra para alimentar a la iglesia de Cristo, no nos preparamos y le damos a la iglesia leche adulterada, enseñándoles cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos, a ser fieles en la obra que el Señor nos ha dado a cada uno en lo particular, porque cuando venimos a Cristo, el Señor nos pone con propósito. De hecho, por eso Jesús también dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La pregunta aquí es, ¿te estás ocupando en la obra que el Señor te dio? ¿Te estás ocupando? Si no lo estás haciendo, empieza hoy para que glorifiques a Dios con tu servicio o con el don que el Señor ya te otorgó. Porque quiere que le sirva. Nos puso en un cuerpo para estar activos. Ahora, retomando el texto, Jesús, después de mencionar que acabó la obra que el Padre le dio, ahora dirige su mirada a lo eterno. Miren cómo, o lo que menciona en el versículo 5 del texto base. Dice Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto nos enseña que Jesús quería volver a su lado eterno para estar de nuevo junto con el Padre, ya que había estado con Él desde antes que el mundo fuese. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, este versículo 5, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Esto nos enseña que Jesús tenía en mente la gloria que tenía cuando estaba con Dios antes que el mundo existiera. Por eso el apóstol Juan, desde que inicia el Evangelio, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora nosotros sabemos que el verbo que está mencionando aquí Juan es Jesús, porque después nos dice que el verbo se hizo carne. Sin embargo, el verbo, es decir, Jesús,
estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo, como y donde estaba con Dios y ya hoy está diciendo que ya ha acabado esa obra que le dio y ahora quiere regresar a la eternidad. Ya vine, ya les compartí quién eres tú, aunque también sabía que todavía le faltaba algo por hacer, su muerte en la cruz. Pero por eso Jesús desde que inicia su oración, al inicio del capítulo 7, dice, glorifica a tu Hijo. Él tiene presente eso que va a tener con el Padre. Y como sustento de esto, mis hermanos, Jesús le dice al Padre o le menciona la obra que ya hizo en el versículo 6, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Y aquí ya vamos a entrar al segundo punto de la enseñanza, pero este lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero como conclusión, mis hermanos, a lo que miramos el día de hoy, si somos cristianos, nunca olvidemos que debemos aprender a glorificar al Padre en todo lo que hagamos como Jesús lo hizo. Por eso es que Jesús nos dejó el testimonio en esta oración, o su testimonio en esta oración. Pero por otro lado, si el Señor te puso en su iglesia y te dio un don para que le sirvas, sírvele. O si te dio la capacidad de tocar instrumentos de música para dirigir alabanza y llevar a su iglesia a la adoración, no te quedes sentado. Lleva a la iglesia a la adoración para exaltar el precioso nombre de Cristo y su obra en la cruz. Pero de igual forma, si el Señor te está levantando o capacitando para que prediques su palabra, hazlo fielmente, no dejando de prepararte, pero de igual forma buscando la dirección del Espíritu Santo para que edifiques a tus hermanos cuando estés en un púlpito. Si esto hacemos, mis hermanos, viviremos una vida honrando y dando alabanza a nuestro Dios que está en los cielos, como lo hizo Jesús. Y ese es el punto central. Señor nos está diciendo, yo hice la obra de mi Padre, ustedes también tienen una tarea, hay que hacerla. Oremos. Oh mi Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, cómo nos permites entrar en ese momento donde tú estás orando al Padre, donde nos muestras, Señor, que tú tenías presente la eternidad. Y nosotros también, como hombres, como mujeres, también tenemos presente la eternidad porque tú nos has dado la promesa que un día estaremos contigo. Porque ya el Padre nos ha dado vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te glorifiquen, vidas consagradas a ti, para que en todo lo que hagamos te glorifiquemos, te alabemos y te exaltemos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón. Y si hay una área en la cual estamos siendo infieles, hay que dar un giro. Hay que ser obedientes. Si estamos en un cuerpo, el Señor nos puso allí con el propósito de estar activos, porque el cuerpo unido puede funcionar perfectamente, pero si sus partes están separadas o si una parte no está funcionando, va a estropear todo el cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y sobre todo, Señor, porque tú nos has puesto en tu iglesia con propósito. Así que nos seguimos poniendo en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la obra que tú vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros por medio de la dirección del Espíritu Santo, Señor. Y gracias porque no estamos solos, Señor, pero tenemos que poner nuestra parte porque también tenemos responsabilidades. Como tenemos beneficios, tenemos responsabilidades, Señor. Y hoy nos has dejado el testimonio del cumplimiento a una responsabilidad. Así que en tus manos nos ponemos y gracias, Señor,
por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas, y nos ponemos en tus manos bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.